Y a esta hora de la noche, como acostumbramos todos los domingos, entramos a un espacio de reflexión, de estudio, de investigación por la historia del Perú. Y recuerden que, aunque estamos hoy día 24 de abril, no podemos dejar de recordar lo que ocurrió el 22 de abril de 1997. Estamos hablando de la operación Chavín de Huántar, que dio la vuelta al mundo, que meses antes, en la fiesta que realizaba pues el embajador de Japón en su casa por el cumpleaños del emperador, recibió a personalidades importantes del mundo de la política aquí en el Perú. ¿Y qué pasó? Disfrazados de mozos entraron los subversivos del movimiento revolucionario Túpac Amaru y tomaron como rehenes a todos los asistentes a esta gran reunión. Obviamente, al ver que tenían mucha mayor cantidad de gente de lo que pensaban, dejaron en libertad a las mujeres, ¿no? Y también a los niños que había presentes, y se quedaron tan solo con los varones. Desde ahí empezó una tremenda pesadilla que duraría muchos meses y terminó el 22 de abril de 1997, cuando un comando policial y militar rescató exitosamente a un grupo de 72 personalidades secuestradas por este comando terrorista del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Esto, repetimos, ocurrió en la residencia del embajador del Japón. Entre ellos se encontraba el canciller Francisco Tudela y Santiago Fujimori, hermano del expresidente Alberto Fujimori. En aquella operación, denominada Chavín de Huántar, murieron un rehén, 2 comandos y todos los terroristas. Vamos entonces a dar detalles de esta operación, que es reconocida como una operación militar de rescate, una de las más exitosas de todo el mundo. Se toma como ejemplo para otros casos, ¿no? Para preparar militares, para preparar también fuerzas policiales en caso de secuestros. Bien, esta operación, ¿no? Más o menos se planificó con meses antes. Ya se habían traído a mineros de las zonas altoandinas, hombres peruanos fuertes, ¿no? Rostros trigueños, rostros indígenas, a trabajar construyendo pues las tunelerías por las cuales entrarían. Esta operación, repetimos, ha sido considerada como una de las más exitosas, aunque también ha sido muy cuestionada por la supuesta ejecución extrajudicial de algunos de los terroristas. El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del movimiento revolucionario Túpac Amaru irrumpieron en la residencia del embajador de Japón mientras se celebraba el natalicio del emperador Akihito. En aquel evento estuvieron 800 invitados entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. Los terroristas, liderados por Néstor Serpa Cartolini, fueron liberando rehenes, mujeres y ancianos, incluidas la hermana y la madre de Alberto Fujimori, a pedido de la Cruz Roja, puesto que era difícil que 14 personas controlaran tamaño número, hasta que solo mantuvieron secuestrados a 72 hombres. El MRTA pedía, a cambio de la liberación de los demás rehenes, la puesta en libertad de 400 miembros del grupo terrorista que se encontraban encarcelados, entre ellos el líder del grupo subversivo Víctor Polay Campos. El Perú fue el centro de atención de todo el mundo durante los 126 días que duró la toma de la residencia. El gobierno mostró una supuesta apertura para negociar. El entonces ministro de Educación, Domingo Palermo, junto al actual arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, fueron parte de la comisión negociadora. El 22 de abril de 1997, tras varios fracasos en la negociación, el gobierno de Fujimori decidió enviar al comando Chavín de Huántar. Tras ver que los terroristas estaban distraídos, se decidió iniciar la operación de rescate. A las 3:23 de la tarde, una fuerte explosión dio inicio a la operación, con la voladura del piso del salón principal. 142 comandos ingresaron y batieron a todos los MRTistas, lo que generó entre familiares y testigos denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, nosotros vamos a seguir desplegando. Ya habíamos comentado que se habían realizado unos túneles, ¿no?, para acercarse de manera sigilosa hacia la parte inferior, donde se encontraba la sala de la residencia del embajador japonés cuando estaban jugando fulbito. Entonces aprovechó que estaban distraídos. Ellos ya sabían, los terroristas sabían que se estaban haciendo túneles, habían presentado sus reclamos. También un importante diario anunció que se estaban haciendo túneles, pero aún así continuó la operación. Y bueno, este día llegó
y luego de la explosión entraron por los techos, entraron por el subsuelo los miembros del equipo, ¿no?, llamado Operación Chavín de Guántar, que era un equipo de élite. Se había convocado a los mejores militares, a los mejores miembros del ejército peruano. Incluso estaba ahí el guardaespaldas de Kenji Fujimori, sí, el coronel Valer, el famoso coronel Valer, conocido como Chisito, estaba entre este grupo porque eran los mejores, habían sido muy bien preparados y entrenados y nada podía fallar. Pero bueno, siempre los emergentistas tenían armas de fuego, armas de guerra, y dispararon pues contra nuestros representantes, ¿no?, contra lo que representaban a la democracia, contra los que representaban pues a la ley y el orden aquí en el Perú. Dispararon contra nuestros soldados peruanos, hiriendo al coronel Valer y también, por supuesto, al oficial, a otro oficial, que ahorita vamos a encontrar el nombre, ¿ya? Y, por supuesto, esto generó una ola, pues, de muchísima controversia. No, hay muchas personas que dicen, no, que realmente fue un abuso. No, lo que hemos investigado, y la operación Chavín de Guántar fue de verdad limpia. Entraron el equipo del ejército, tomaron control de la situación y se les escapó a alguno, ¿no? Sin embargo, los rehenes denunciaron que había un terrorista que se había infiltrado en el grupo de los rescatados, o sea, de los rehenes, y lo volvieron a meter. Y este también apareció muerto. ¿Qué había pasado? Había pasado que luego del equipo, del escuadrón de Chavín de Guántar, o sea, de efectivos militares preparados para esto, entró otro equipo que le conocen como los buitres, ¿no?, o sea, los gallinazos, y estaban comandados, según vemos en la foto, por el mayor Guamán. ¿Qué hacía el mayor Guamán si no era parte del equipo de rescate? El mayor Guamán entró y se ve en la fotografía que se analizó portando un AKM. Y el arma que tenían los miembros de Chavín de Guántar no era AKM, pues, ni un AKM. Entonces entró con su equipo, entraron después, ¿no? Después que ya, mejor dicho, primero los que van en la línea de fuego fueron los miembros del equipo, pues, de Chavín de Guántar, de esta operación. Y después entraron la gente del mayor Guamán. Y al parecer ellos serían los que eliminaron a los terroristas rendidos, porque había muchos chicos, jovencísimos, de verdad, 15 años, así, ¿no?, rendidos, maniatados, y a todos ellos se les encontró pues con una bala debajo de la nuca. Y es por eso que han habido juicios, y han llevado a juicio a los militares. Pero los militares, como digo, ellos habían entrado a un equipo, habían hecho el asalto como corresponde a la orden que tenían. Y sin embargo, llegó otro equipo y los acribilló a los que ya estaban rendidos y maniatados. Las pruebas balísticas que se han hecho, los estudios de análisis forense, indicaron pues que habían sido ejecutados con balas de AKM. Sí, en balas de AKM. Entonces no pudieron ser pues los miembros del equipo que tomó por asalto, o sea, los del rescate, sino fueron los otros, ¿no? Y ha pasado pues muchísimo tiempo de eso, están pasando ya 19 años, ¿no? Esto ocurrió en 1997, sí, efectivamente son 19 años, y hasta el momento todavía hay algunas demandas, unas demandas ante cortes internacionales por la violación de los derechos humanos de los rendidos. Bueno, desde aquí pensamos que el que entra con armas tiene que estar preparado para eso, pero el caso es que había muchos menores de edad. Yo creo que los adultos como Serpa Cartolini, el árabe, sabían a lo que se metían y por lo tanto, ¿no?, por una ley de guerra y eran hombres, pues resultaron muertos en esta acción exitosa del ejército peruano. Pero lo que nos preocupaba, ¿no?, por una cuestión de humanidad, habían, según testimonios, chicos, pues jovencitos, menores de edad, que habían sido traídos con engaños de la selva, ¿no? Claro, tenía su uniforme, su arma del MRTA, su logotipo, pero pienso que al menos se debió respetar la vida de los menores que se habían rendido, que no querían pelear. Es más, según informaciones, de ese tiempo ellos querían salir de ahí, sino que los jefes, pues entre los que estaban Néstor Serpa Cartolini, no les dejaban, ¿no? Nos ha dado a nosotros muchísima pena recordar esto, pero es importante que nuestro país tenga memoria. Hay que recordar lo que pasó en la residencia del embajador japonés, ¿no? Entonces, porque no podemos vivir con el engaño. Que hubo ejecuciones extrajudiciales, sí, pues las hubo, pues, pero no necesariamente lo hicieron los miembros del equipo, sino fueron otro grupo, ¿no? Otro grupo que entró después. Muy bien, pueden compartir entonces, antes de cambiar de punto histórico, sus llamadas al 251-9422 y al 467-4499. Estamos comentando el operativo exitoso de Chavín de Guántar, que logró el rescate de 72 rehenes, pero lástima que murió, pues, uno de los civiles que estaba también ahí secuestrado. Vamos con la participación del público. Aló, buenas noches. Hamilton,
Buenas noches. Mi estimado, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llamas? Gregorio, desde la región de Moquegua, Hamilton, una suerte. Adelante, Gregorio. Contigo esta noche. Bueno, pues en el caso de Guantar, bueno, es una historia que realmente no sé si por descuido, por negligencia, porque realmente si esa concentración, esa reunión en aquella oportunidad que tuvieron, debió ser debidamente resguardado con mucha seguridad, ¿no? Los que realmente somos licenciados, los que hemos estado en seguridad, sabemos eso. Y bueno, por otro lado, yo quisiera comentar en lo referente que ya falta pocos días, estamos a pocos días de las elecciones de la segunda vuelta en Hamilton. Hay una preocupación tremendamente aquí en la zona región de Moquegua, porque los parte fujimoristas continúan con las repartijas a la medianoche, ¿no? A medianoche con camionetas nuevas, sin placa, y bueno, no dan los nombres, no se identifican, ¿no? Porque lo hacen en la noche y la gente, las personas humildemente aquí lo reciben, ¿no? Pues Hamilton. ¿Qué están regalando? ¿Qué cositas regalan? Les dan una cajita compuesto de 30 soles a 35 aproximadamente, cuáquer, azúcar, leche Gloria, galletas, ¿no? Eso les dan, ¿no? Eso lo están dando. Entonces, eso está ocurriendo exactamente en un anexo que se llamaba Sijuaya, entre Carumas. De manera que esto está sumamente, pues, de la manera más exageradamente. Esto ya fue desde un comienzo, Hamilton. Bien. Lo que pasa es que el jurado electoral, yo pienso, es parte integrante que también está participando en las elecciones, porque hay personas integradas en el jurado que fueron fujimoristas, estuvieron acá en Arequipa, no fueron jueces aquí en Arequipa. De manera que así está la situación. Y aparte de ello, pues bueno, la lepra de fujimorismo, pues bueno, hay que eliminar esta corrupción. Residentes terrenos allí, en Moquegua, en arequipeños también allí en Lima, yo pienso que hay que tomar conciencia, y los limeños también a nivel nacional, tomemos conciencia realmente. Tu voto depende, no, el Perú depende de tu voto. Tú das un voto, realmente estás bueno, pero ahorita no estamos en un momento político, estamos en un momento de un viaje por la historia, estimado. Muchas gracias por tus comentarios, ¿no? Sí, estamos hablando de que es importante conocer la historia precisamente para no repetir la historia. Los problemas que tenemos porque la gente no estudiamos la historia, no estudiamos que tuvimos, por ejemplo, un presidente que se fue a comprar armas en 1879, volvió luego de la guerra, nunca volvió para la guerra, ¿no? Le dieron golpe, que no sé cuánto, volvió millonario, su familia millonaria. Y a este señor, ¿no?, que se fue con dinero, con las joyas de Lima para comprar mayor armamento para defendernos, en plena guerra se va a comprar armas, en plena guerra, es como cuando se está quemando tu casa, oye, me voy a comprar mangueras a Chincha, estás en Lima, te vas a Chincha, algo así, ¿no? Entonces, bueno, así le pasó. ¿Qué pasó? Esta gente que volvió recontra millonaria después de la guerra, pues sus hijos fueron elegidos presidente. Aquí pasa igualito, tuvimos una época y otro presidente también se renunció por fax, hubo muchos millones de dólares que desaparecieron. Igual está pasando. ¿Por qué? Porque la gente no estudia la historia. Y aquí estamos hablando tan solo con información. Acá no estamos tratando de dar una opinión, nada. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, por eso nos vemos obligados a estar siempre recordando los hechos pasados. En este caso es de historia reciente. Lo que pasó en la residencia del embajador de Japón, ¿no?, que estaban celebrando el cumpleaños del emperador. Y lo cierto es que había inteligencia que había detectado que habían tropas del MRTA que se estaban movilizando hacia la costa, habían visto que se estaban movilizando. Entonces, si hubo ese dato, ¿por qué no se previno de repente los lugares donde habían reuniones con mucha gente que podría ser víctima de un atentado de este tipo? Y no se hizo. Bueno, no sabemos negligencia o qué, pero lo cierto es que hubo datos de inteligencia que anunciaban que se estaban transportando personas y armas. Entonces, por eso que queremos que ustedes comenten, ¿no?, sobre este hecho, lo pasado en Chavín de Huántara. Hay muchísimas denuncias de violación contra los derechos humanos, también han habido juicios, ¿no? Pero lo que más lamentamos es la muerte, pues, de los héroes de Chavín de Huántara, el comando Chavín de Huántara, que estaba integrado por una élite del ejército peruano. Y recordamos entonces a Juan Valer Sandoval, el coronel Valer, y al capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de esta misión. Entonces no hay que olvidar a estos hombres, ¿no?, que supieron cumplir con el deber. Juan Valer Sandoval, el coronel Valer, y el capitán Raúl Jiménez Chávez.
Bueno, nosotros desde aquí rendimos nuestro homenaje a estos valerosos, así como a todos los integrantes del Comando Chavín de Huántar. Sabemos pues que ellos no fueron los que cometieron, ¿no?, los excesos al terminar eliminando a los emerretistas que ya estaban rendidos y maniatados. Han habido japoneses que dieron testimonio que vieron vivos, ¿no?, cuando ellos salieron ya maniatados, a los chicos rendidos, a los terroristas. La verdad es que eran jovencísimos, eran casi unos niños. Aparte de Néstor Serpa Cartolini, el Arbe, el otro no, esos sí son adultos, ¿no? Sabían bien lo que hacían. Pero en cambio los menores, que de ellos mismos contestaron, ¿no?, que fueron traídos con engaños, o sea, mencionaron a algunos que habían salido con engaños. Entonces, ¿cómo es posible que también ellos pues hayan sido aniquilados? Eso, por supuesto, fue bastante feo y nos ha causado problemas a nivel internacional. Pero hay que centrarnos en la esencia. La esencia es que un país como el nuestro, imagínense, en finales de los 90, cae pues presa del terror. Un comando de emerretistas toma la residencia de un embajador, como es el embajador de Japón en este caso, y tomó a todas las personas que estaban ahí. O sea, significa que nuestra seguridad no estaba muy buena. En esa reunión incluso estaba la mamá de Alberto Fujimori, ¿no?, y también el hermano. Y bueno, ya sabemos que aquí hay historia. Y también hay que recordar a los héroes que no se comenta, por ejemplo, a los que trabajaron en la tunelería. Sabemos que eran mineros de zonas andinas y muchas veces ni siquiera se les reconoció, ¿no? Parece que los trajeron, los secuestraron también a ellos, ¿no?, dicen, y los hicieron trabajar bastante duro. Eran expertos haciendo minas, haciendo túneles. Y bueno, también nuestro homenaje para esos mineros cuyos nombres no tenemos, pero que sabemos que fueron parte de la acción, ¿no?, al excavar los túneles por los cuales entraron los miembros del Comando Chavín de Huántar. Muy bien, 251-9422 y 467-4499. Estamos recordando la historia. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor Hamilton, buenas noches, de Arequipa nuevamente Humberto. Humberto, te escuchamos, adelante. Mire, señor Hamilton, mire, yo sé que el señor presidente Alberto Fujimori entonces esa vez sabía que se acercaba con la toma de la embajada de Japón. Es por eso que él no estuvo ahí. Entonces ya eso lo dejó avanzar seguramente, ¿no?, a los emergentistas que tomaran todo eso para que su gobierno supuestamente tenga éxito en la tortura, ¿no?, en el ataque de los emergentistas. Entonces eso de que no sabía o que tuvo que hacer otra cosa, no. Imagínense, yo tengo sangre revolucionaria en mis venas, al menos la sangre de tipo jamás corre por mis venas. Mire, yo he servido al ejército, y si yo hubiera estado en caso, es porque una guerrilla necesita cabezas estratégicas, ¿no? Como yo he servido al ejército, yo no le hubiese dado éxito al Alberto Fujimori, ¿no? Podría que yo simplemente ya no tenía nada que perder. Simplemente agarraba todos los seguros de las granadas y en todos estos señores políticos corruptos hubieran desaparecido. Porque estos eran la ética de derechos políticos de vender la patria, el país, los recursos. Y ahí la política de Fujimori, todo es remate, ¿no? Por eso que los chilenos vinieron a comprar acá en Perú todo y los extranjeros se hacen propiedades, ¿no? Y son accionistas, algunos políticos ciudadanos peruanos. Estos lamentablemente, mediante testaferros, son socios. Lamentablemente esa gente, esa lacra, debería desaparecer del Perú. Gracias, señor Hamilton. Muy bien, muchas gracias por compartir su opinión. Nos vamos recordando entonces el rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón, que ocurrió pues un 22 de abril de 1997, ¿no? Hay que recordar que hubo muchas escenas realmente heroicas, hubo gente que se comportó a la altura de las circunstancias y deberíamos recordar en un día como hoy, es importante que la historia reciente, la historia lejana no se olvide, hay que estudiarla. Bueno, aquí entonces vamos a leer un poco, ¿no?, más o menos sobre lo que pasó. Hay que recordar que también en ese lugar estaba, por ejemplo, el almirante Gianpietri. Sí, el almirante Gianpietri, un destacado miembro de la Marina de Guerra del Perú, también estaba ahí. Se presentó como miembro del directorio del Instituto del Mar del Perú, de IMARPE, ¿no?
Él nunca mencionó a los terroristas que pertenecían en actividad a la Fuerza de Operaciones Especiales, a la FOES, especialista en demolición submarina. Tampoco les dijo, pues, que fue el primer jefe e instructor de la Unidad de Combate Especial, UC de la Armada, que al final también fueron parte de los comandos Chavín de Huántar que recuperaron la residencia. Bueno, de personajes como él, también estaba el fiscal que murió, ahí estaban también la familia de los Fujimori, ¿no? Ahí también hubo muchos personajes que, bueno, creo que sería largo detallar, pero que representaban, pues, a personalidades de la sociedad peruana. Y nosotros quisiéramos, ¿no?, leer la historia de cada uno de ellos. Hay muchísima historia de tensión, incluso se ha hecho una película, no creo bien narrada, bien contada, pero que nos ayuda a recordar lo que pasó aquella tarde del 22 de abril de 1997. Pero también nos interesa saber su opinión. ¿Qué piensa de este hecho apenas 19 años transcurridos? ¿Todavía se acuerdan ustedes o no? ¿Qué sintieron, por ejemplo, en esos momentos cuando sabían que se estaba tomando a sangre y fuego, se estaba retomando pues la residencia del embajador japonés para rescatar a los rehenes? 251-9422 y 467-4499. Estamos en la hora pues de efemérides, una hora por la historia del Perú. Aló, buenas noches. Buenas noches, Hamilton, ¿cómo estás? Estimado señor, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Héctor, acá de Zárate. Adelante, llamada de esta noche. ¿Y qué recuerdas, por favor, de la toma de la embajada? Creo clarísimamente que estaba en el trabajo, pues, y escuché la noticia, eran más o menos 4 de la tarde o algo así, ¿no? Pero recuerdo más bien, antes de analizar el punto de vista histórico de lo que era la izquierda, cuando todos fueron liberados en el camión que transportaba, en el ómnibus que transportaban a los rehenes ya liberados, saca la cabeza pues Fujimori y dice: el Perú es libre, ¿no? Pero con una alegría contagiante en esa época. Yo no soy nada futbolista, pero era contagiante, ¿no? Y lo que hubiera sido tan, esas cosas que dicen que fue preparado, que ya sabía que iba a haber ese puesto, no creo que haya sido. Bueno, pero había informes de inteligencia que estaban bajando tropas, no saben para qué, el MRTA, claro, ¿no? Elementos. Lo que tú que eres sanmartino, como yo, tú estarás de acuerdo, pues que estos fueron uno de los últimos estertores pues, de esta izquierda violentista, que no tenían un norte fijo, ¿no? Había devenido el MRTA, pues, un grupo de que se dedicaba a secuestrar y a mojar dinero, ¿no? Porque ¿qué proyecto de país tenía? Que con la guerrilla iban a tomar el país, secuestrando iban a tomar el país. No creo que esa era igual que el señor Minoso, tirando bombas o matando uno que otro policía o un coche bomba. Así no se lograba pues, llegar a tomar el poder, ¿no? Y izquierda en ese momento pues era como de sus últimos estertores violentistas, aunque ahora ya muchos defensores narcotráfico, ¿no? Habría que analizar algún día tú, con tanta capacidad que tienes de analizar, pues, Bueno, podemos recordar, bueno, lo que pasaba, ¿no? Néstor Serpa Cartolini había sido un dirigente sindical en su juventud, cuando era obrero, cuando era trabajador, y por lo tanto se convirtió así poco a poco en un mando militar de la MRTA. O sea, no era un intelectual, no era de las ideologías de izquierda, simplemente era un soldado, un revolucionario que fue ascendiendo con el transcurso pues de diferentes secuestros, ataques que hubo también en las zonas de la Amazonía. Entonces él estaba negociando con lo que había aprendido de joven, que era la exigencia de tipo sindical. Yo también soy dirigente sindical, por si acaso, que manejaba algún tipo de medidas, ¿no? Pero me estaba pidiendo un montón de cosas, algunas muy alucinadas, como la liberación de los 400 compañeros del MRTA que estaban presos, también estaba por Víctor Polaya, y pedía un avión para Cuba, en fin, pedía un montón de cosas. Y los negociadores que ya habían estudiado el perfil psicológico, los antecedentes de Néstor Serpa Cartolini, sabían que él no se tragaba todo eso y que en el fondo esperaba menos. Entonces con ese juego fueron negociando, dejando pasar el tiempo. Él también se confió, a pesar de que le llegó las noticias de que podrían estar excavando un túnel, salió publicado en un medio local, ¿no? Entonces se confiaron demasiado y las fuerzas del orden tuvieron que actuar, porque no quedaba otra, pues. A veces hay que solicitar de esa manera las cosas, pues si están asaltando a tu casa con armas, no vas a decir por favor salgan, pues. No se puede trabajar así. Muy bien, entonces fue capturado, fue eliminado en aquel día, Néstor Serpa Cartolini, y todavía recordamos la fotografía de Alberto Fujimori junto al cadáver, ¿no? Era
la clásica foto del general victorioso al lado del vencido. Muy bien, 251-9422 y 467-4499 para que nos den sus comentarios en estos minutos finales en que estamos recordando la acción del 22 de abril de 1997 con la operación del Comando Chavín de Huántar. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, señor Hamilton, me llamo de Puerto Maldonado. Benigno, ¿cómo estás, Benigno? Te escuchamos, adelante con tu comentario. Bueno, señor Hamilton, es que noticia, yo vivo en directo desde que han tomado hasta el final. Yo estaba allí noche con radio para poder saberte, pero acá el cerebro antiguo del Fujimori con Montesinos, que critica había demasiado para Fujimori, que demoraba tanto tiempo para tomar decisiones, ya deberían ya intervenir. Había crítica duro que yo viví de final, de principio a final. Había mucho que viví también, por ejemplo, de Chinchán, el tipo cuando campeonó de principio a fin, también viví como una película, y yo no me acuerdo, señor Hamilton. Sí, fueron momentos terribles, ¿no? Nos manteníamos en vilo. Bueno, pero ¿tú estabas en Maldonado o estabas en Lima? No, yo estaba en Maldonado, pero yo seguía por radio RPP, porque no había escuchado radio exitoso de tiempo. Claro, pues si no lo hubieras escuchado por radio exitoso. Al día, pero para saber en qué quedaba la película, que fue una película, ¿no? Claro, hubo una película también, no bien narrada, pero cuenta los principales hechos, ¿no? Ahí aparece también el coronel Zamudio, que era cargo de la policía, que también al parecer estaba integrando ese equipo, pues, de los buitres, ¿no? Que terminaron dando muerte a los rendidos. Parece que la orden provino de Alberto Fujimori, que no quede ningún subversivo vivo, ¿no? O sea, entonces ahí fue el problema, que por eso que tuvimos problemas de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque según los testimonios de los propios rehenes, donde los rescatados, ellos dejaron amarrados, vivos a los más jovencitos ahí, ¿no? Y sin embargo todos estos aparecieron muertos, incluso a uno que se estuvo escapando con el grupo de rehenes también lo regresaron a la casa. Oye, no seas vivos, había puesto una camisa blanca, porque la clave era que los que iban a ser rescatados se pusieran camisas blancas para que los comandos de Chavín de Huántar no les dispararan, porque supieran quiénes son rehenes y quiénes son los subversivos. Entonces se habían puesto camisas blancas como una forma. O sea, había una comunicación de inteligencia con los rehenes, ¿no? Se habían introducido pequeños dispositivos, también en un crucifijo, en el agua. Se enviaban mensajes que podría haber un rescate, así que se mantengan al tanto, todos deben protegerse de las balas, se pongan camisas blancas. Y el problema fue que el fiscal Giusti, que era un adversario, ¿no?, del gobierno de Alberto Fujimori, o sea, no debió estar en ese grupo, murió porque se escondió al parecer en un closet, algo así, y le dispararon, ¿no? Le cayó en la pierna y murió desangrado. El fiscal Giusti también es unos héroes por la paz. Vamos con la siguiente comunicación telefónica, eso es Radio Exitosa, estamos recordando la retoma, el rescate de la residencia del embajador japonés. Aló, buenas noches. Aló, mi estimado señor, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Bueno, yo llamo del último rincón del país, o la última rueda del coche. No digas eso. Puerto Maldonado, madre de Dios, linda tierra, hermano, ¿cómo vas a decir eso? Pues, a orillas del río Tambopata, a orillas del... Los políticos, las autoridades de Lima nos toman así, pues, ¿no? Bueno, pero para nosotros en Radio Exitosa, ustedes son tan importantes como aquel vecino que vive en Miraflores, ¿eh? Para nosotros no hay ciudadanos de segunda clase, para nosotros. No, el señor Ollanta Humala en su gestión ya termina. Y ni una vez ha venido a Puerto Maldonado a Madre de Dios como presidente de la República. Imagínese, señor. Pero ahí han estado los periodistas de Radio Exitosa, pues yo estaba ahí como 2 veces ahí en Madre de Dios, para conocer. Muy bien, adelante con tu comentario sobre la residencia del embajador en 1997, todo lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Y pues aquella tarde, ¿no? Pasando 4:20 de la tarde, ¿no? Parecía una película que se miraba, pues, ¿no? Las explosiones y todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, el asalto, ¿no? Pero yo siempre pensaba, de repente en su momento era pues una operación bien exitosa, bien planeada a la perfección, ¿no? Pero hay algo que siempre falló, pues, ¿no? La ejecución extrajudicial de estos subversivos, ¿no es cierto? Sí, pues ya estaban rendidos, ya no estaban maniatados incluso. Y que ahora casi nunca siempre los fujimoristas han aceptado.
que hubo error, ¿no? Ellos lo han embargado a todos los comandos, pues, ¿no? Muy bien usted ha detallado de ese comando buitre. ¿No? ¿Por qué no clasifican la información? No han seleccionado la paja del trigo. No, sí, puede, porque entró, y en una foto se ve a Guamán, ahí, el mayor Guamán del ejército, con un AKM. Y el arma de los comandos no era un AKM, era un arma corta, no una chica. Ajá, porque los fujimoristas dicen que se involucran a todos los comandos, pues, a todos los militares más, a todos, y quedan más haciendo quedar mal, pues que son valerosos hombres del comando, nadie les ha quitado ese mérito, ¿no es cierto? No, porque fue un asalto exitoso, no han retomado la residencia. Pero este comando que entró último vez, comando Buitre, ya bien amañado, pues eso es lo que le manchó pues toda esta operación. Pero ojalá que sean los fujimoristas y los políticos capaces pues, de poder deslindar estos asuntos definitivamente, ¿no es cierto? Para poder, con un lado también, dejó muy especial los valerosos comandos, ¿no? Así es. Y también, señor Segura, aprovecho de decirlo, de que muchos participantes oyentes de Área Exitosa mofan de la izquierda, ¿no? Comunistas, terroristas, violentistas, etcétera. Quisiera que estas personas que evalúen el porqué del terrorismo, los terroristas no han bajado de la luna, no han venido al mar, que son personas como nosotros, yo no defiendo los extremismos, ¿ya? Pero debería de analizarse el porqué de las cosas, ¿no? Y el para qué de las cosas. Ellos mucho daño hacen o malinterpretan o dan unas ideas sesgadas, ¿no? Que el terrorismo, violentismo, que la izquierda, que el comunismo relaciona a de todo eso. Completamente falso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir esta sección de esta hora especial en Radio Exitosa, recordando que el sacerdote jesuita Juan Julio Witz permaneció en cautiverio voluntariamente, a pesar que los terroristas habían considerado su liberación. Juan Julio Witz, es el nombre correcto, entonces permaneció, dijo, no, yo me quedo con ellos para acompañarlos, ¿no? Como buen sacerdote. El político de izquierda Javier Díaz-Canseco estuvo entre los 38 rehenes que fueron liberados poco después de la toma de la residencia, por eso que hagan la diferencia, lo que dice el oyente. Javier Díaz-Canseco es un político de izquierda, no era un terrorista. Terroristas eran, por ejemplo, los que habían tomado la resistencia. O sea que no confundan, porque hay mucha gente que confunde izquierdista con terrorista, ya, ¿no? Porque es de izquierda ya es terrorista. Cuando hay incluso diferentes tipos de izquierdas democráticas. Pero bien, recordamos. El político de izquierda Javier Díaz-Canseco estuvo entre los 38 rehenes que fueron liberados poco después de la toma de la residencia. Él defendió al MRTA e hizo un llamado para que el gobierno negociara un acuerdo. Díaz-Canseco dijo que los secuestradores tenían entre 18 y 20 años de edad, quizás 21, aunque había de menos. Son un grupo de fuerzas especiales, comando, creo que son jóvenes que quieren vivir. Ellos no quieren morir, dijo Javier Díaz-Canseco. Muy bien, vamos entonces a cerrar ya esta bonita sección. Hemos recordado entonces en efemérides la retoma, ¿no? El rescate en la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997.